Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar una práctica utilizando un transistor. Vamos a encender un LED. Vamos a ver lo siguiente. Tenemos aquí una fuente de voltaje de 9 voltios, una resistencia de 6.7 kiloohms en serie con un interruptor y que están conectados en la base. No importa que el valor de la resistencia no sea exactamente 6.7 kilos, puede ser valores cercanos, 10 kilos, 5 kilos, etcétera, ¿sí? Entonces vemos que en la base está la resistencia y el interruptor. ¿Por qué la resistencia y el interruptor están en la base? Hay que recordar que si nosotros utilizamos el transistor como un interruptor, este va a dejar pasar corriente o va a cortar la corriente. Vamos a ver cómo funciona. Por la fuente de voltaje sale un flujo de electrones. Por aquí sale la corriente. Pero hay que ver lo siguiente. La corriente, vemos aquí este nodo, lo vamos a llamar A. En realidad no va a haber circulación de corriente si el interruptor está abierto. ¿Por qué? Porque la corriente al entrar en este nodo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a encontrar un camino abierto, por lo cual no va a circular corriente por aquí. Ustedes quizás se pregunten, oye, pero la corriente se puede venir por acá. Se puede venir por acá, pero no. ¿Por qué la corriente no se viene por el colector? Vemos que en el colector está conectado el LED y una resistencia de 220 ohms. La corriente no se viene por el colector porque si por la base no circula una corriente suficiente o una corriente necesaria, si no circula una corriente mínima requerida, ¿qué es lo que va a pasar? El transistor se va a comportar como un interruptor abierto, es decir, como si estuviera abierto aquí. Entonces, si está abierto aquí, no va a poder circular corriente por el colector tampoco. Entonces, si por la base no hay una circulación de una corriente mínima, tampoco va a haber corriente que pase por el colector. Entonces, si no pasa corriente por el colector, no va a encender el LED. Es decir, si no hay una corriente por la base, está abierto el transistor, ¿sí? Y la corriente que circula por la base debe de ser una corriente pequeña, por eso la resistencia pues es grande, ¿sí? Entonces con una corriente pequeña sería necesario para activar el transistor, pero aquí como está abierto esto obviamente no hay corriente por la base y como no hay corriente por la base tampoco por el colector. Y el transistor entra en corte, es decir, no va a haber circulación. Pero si nosotros cerramos el interruptor, lo llegamos a cerrar, vamos a suponer aquí que lo cerramos el interruptor, va a haber una circulación de corriente, va a entrar al nodo A y va a venirse la corriente por la base cuando cerremos el interruptor, y esta corriente pequeña que entre por la base va a activar el transistor, y al activar el transistor, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a comportar como un interruptor cerrado y va a poder circular corriente por el colector. Entonces, si circula corriente por el colector, va a encender el LED, ¿sí? Y tenemos que poner la resistencia en serie para que no se nos queme el LED, ¿sí? Obviamente para que el transistor se active debe de por lo menos alcanzar un voltaje de aproximadamente 0.7 voltios entre base y emisor. Entre aquí y acá, entre estos dos pines, debe de haber un voltaje aproximado de 0.7 voltios, ¿sí? Bueno, vamos. Aquí les voy a mostrar el transistor. Mira, este es el transistor. Viéndolo así de frente, aparecen unas letritas que dice 2N2222A, ¿sí? Viéndolo de esta manera, así estaría la numeración: patilla 1, patilla 2 y patilla 3. ¿Sí? Esta es la patilla 1, patilla 2 y patilla 3. Y aquí, esta imagen es de un transistor de este modelo 2N2222. Nos indica que el 1, es decir, este es el emisor, por lo cual la patilla 1 es el emisor. Luego nos dice que la patilla 2 es la base y la 3 es el colector, ¿sí? Claro que cada transistor es diferente, no necesariamente tienen que ser todos los transistores esta numeración. Quizá en otros transistores el número 1 sea el colector, el número 2 sea el emisor. Ya es cuestión de ver la hoja de datos del transistor. Bueno, ya sin tantos preámbulos vamos a realizar las conexiones, ¿sí? Tomando muy en cuenta esta imagen, por lo cual vamos a comenzar. Primero lo que vamos a hacer es que vamos a conectar el transistor. Lo vamos a poner de frente con las letritas que se vean, mira.
Ve, no sé si se alcancen a ver. No, creo que no se alcanzan a ver, ¿verdad? Pero esto es de frente. Por atrás aparece así como un circulito. Creo que no todos son iguales, ¿no? Pero muchos son así. Bueno, entonces, esto es para no conectarlo al revés. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a conectar en la base. Recuerda que la base es la patilla 2. En la base vamos a conectar una resistencia de 6.7 en serie con el interruptor. Lo que voy a hacer es que esta es la resistencia de 6.7 kilos. Es código de colores azul, violeta, rojo. Y vamos a conectar la resistencia. Esta está un poquito patona, esta resistencia. Voy a utilizar un corta uñas para cortarla un poco. O la voy a dejar así. Es que no encuentro el corta uñas. Bueno, la voy a dejar así. Ya si se dobla mucho ya puedo utilizar el corta uñas, ¿sí? Entonces vamos a conectar la resistencia en cualquier parte. No, sí se batalla para conectar. Mira, vamos a hacer lo siguiente. En la base vemos que está el interruptor. Vamos a conectar la resistencia y el interruptor. Y la base es el número 2. Es el número 2, ¿sí? Podríamos nosotros conectar la resistencia en la patilla 2, así, miren. Así. Pero voy a preferir utilizar cables, por lo cual voy a conectar la resistencia. Siento que la dejé todavía muy patoncita. Ya está con la resistencia. Sabemos que los elementos se conectan así en cada patilla en una línea. Esta es una línea, esta es otra línea, esta es otra línea, esta es otra línea. Cada línea tiene cinco hoyitos en este tipo de protoboard, cada línea. Entonces una patilla está en una línea y la otra patilla está en otra línea. Luego que dice que una patilla de la resistencia de 6.7 va a una patilla del interruptor. Tengo este interruptor y vemos que en la misma línea está la patilla de una resistencia y la patilla del interruptor, ¿sí? Y la otra patilla del interruptor dice que va a la base. Es decir, ¿saben qué? Esto lo voy a conectar al revés. Primero voy a conectar, solo para facilitar la conexión, voy a conectar el interruptor y en la misma línea de esta patilla voy a conectar la resistencia. Ahí está, mira, en la misma línea está, no, miento. Sí, en la misma línea está esta patilla del interruptor y la patilla, esta de la resistencia. No parece, pero está como dobladita, pero está en la misma línea, mira. En la misma línea, porque están en serie. Y esta otra patilla del interruptor la voy a conectar en la base, aquí. Aunque aquí vemos que, tal como está aquí, esta patilla va conectada a la base. O sea, esta otra patilla va conectada a la base, que es la patilla central del transistor. Vamos a utilizar un cable. Moví un poquito el transistor para atrás para ajustar mejor esto. Vemos que este cable lo conecté en el pin central del transistor. Vemos que están en la misma línea. El cable azul está en la misma línea del pin central del transistor. ¿Por qué? Porque mediante ese cable estoy conectando la patilla del interruptor. Y esta patilla del interruptor está en la misma línea del cable. Está en la misma línea. Con esto estamos haciendo que esta patilla del interruptor esté conectada en la base. ¿Sí? Con este cable estamos haciendo la conexión. Podríamos directamente conectar la patilla del interruptor a la base, pero como son muy cortitas estas patitas, no habría manera de esta patita alcanzarla hasta la base, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos el cable y ya con eso, en la patilla del interruptor, tal como nos dice el diagrama, la estamos enviando al pin central, que es la base. Luego, vemos que la otra patilla de la resistencia está conectada en la misma parte, en el mismo punto de unión donde está la resistencia de 220 y el positivo de la fuente. Por lo cual, vamos a conectar una patilla de la resistencia de 220, la vamos a conectar a la patilla de la resistencia de 6.7. 220, código de colores rojo, rojo, café. Voy a cortar un poquito esta resistencia, está muy patona. Creo que la corté de más. No, está bien.
Sí, una la dejé muy, miren. Entonces, esta patilla de la de 6.7 kilos, que es esta que está aquí, la vamos a conectar junto a la patilla de 220, por lo cual están así, tal como lo puedes ver, mira, están en la misma línea. Esa línea, haz de cuenta que es el nodo A, ¿sí? Luego, la otra patilla de la resistencia 220 va al ánodo de LED. O sea que esta otra patilla va al ánodo de LED. El ánodo de LED es la patilla larga. El ánodo de LED es la patilla larga. Este es el ánodo. O sea que en la misma línea de esta patilla vamos a conectar la patilla larga de LED. Así. Y vemos que la patilla larga está en la misma línea donde está la patilla de la resistencia, tal como vemos aquí. Esta patilla de 220, vemos aquí que esta patilla de 220 está en el ánodo y aquí podemos verlo. El ánodo está en la misma línea donde está la patilla de la resistencia de 220, en la misma línea. Y luego el cátodo, que esta es la patilla corta, el cátodo va conectado al colector, tal como lo podemos ver aquí, al colector. Pero el colector está, recuerda que el colector es el pin 3, el colector está hasta acá. Vamos a utilizar un cable de aquí para acá, ¿sí? Tiene que ser un cable grande. Voy a utilizar esos que vienen con los arduinos. Entonces, aquí en la misma línea donde está el cátodo, utilizo un cable y lo envío al colector, tal como lo podemos ver. Mira, está en la misma línea el colector que el cable, la misma línea. Y ese cable lo envío al cátodo, por esto, para hacer la conexión tal como lo dice el diagrama. Y vemos que en la misma línea de unión, bueno, mismo punto de unión, el nodo A, donde está la patilla de la resistencia y la de 220, que es aquí, miren, aquí está la patilla de la de 220 y la de 6.7 kilos. No sé si alcancen a ver, pero es aquí. Allí, haz de cuenta que es el nodo A. Vamos a enviarlo al positivo, por lo cual vamos a utilizar un cable. Aquí vamos a conectar este cable en la misma línea y lo vamos a enviar a la línea roja a la protoboard. Voy a utilizar este cable. Como no hay mucho, no quiero hacerlo muy enredoso, voy a utilizar la otra línea de la protoboard, así. Y vemos que estoy enviando esto a la línea roja de la protoboard. Y luego vemos que el emisor va al negativo. El emisor va al negativo, por lo cual este pin 1, que es el emisor, lo vamos a enviar a la línea azul de la protoboard. Y vemos que utilizo el cable y ese cable lo envío a la línea azul de la protoboard. ¿Sí? Está en la misma línea del pin 1 del transistor. Ahora vamos a meterle alimentación, pero como estamos utilizando las dos líneas para asegurarnos que haya corriente eléctrica por las dos partes de la protoboard, vamos a hacer lo siguiente. Lo envío a la línea roja y al azul, así. Quedará de la siguiente manera: roja, roja, azul, azul. Ahora vamos a meter la fuente de voltaje. Bueno, en realidad tengo la de 6 y la de 9. Claro que cuando se utilizan transistores se hacen cálculos y luego vamos a ver todo esto de cálculos. Primero vamos a meter esa de 6. Voy a utilizar esta de 6. Con esta de 6 nos puede funcionar también. Por lo cual aquí, ahorita vamos a probar con las dos para que vayan viendo las mediciones. Vamos a meter el rojo, en la línea roja de la protoboard, el rojo de la batería y el azul en la línea azul. Aquí el LED no ha prendido porque tenemos que presionar el interruptor. No hay circulación por la base porque pues, el interruptor no está presionado. ¿Saben qué? Este cable, miren, no está en la misma línea, no lo puse en la misma línea. Ahí está, lo puse en la misma línea ya, mira. En la misma línea, donde está la resistencia 6.7, la 220 y el cable blanco. Vamos a presionar al interruptor. Y observen, bueno, no se alcanza a ver, ¿verdad? Está encendiendo LED. Enciende el LED porque está entrando una corriente por la base del transistor. Y como entra una corriente por la base del transistor,
lo que sucede es que se activa el transistor y empieza a circular corriente de colector a emisor, y como en el colector está el LED, por eso enciende el LED, ¿sí? Tal como lo podemos ver aquí. Y así es el funcionamiento básico de un transistor. Vamos a hacer mediciones, pero en la siguiente práctica